Qué bueno que el Señor nos vaya moviendo hacia adelante. Lo pudimos ver cuando estudiamos el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cómo la iglesia iba de alguna manera evolucionando. A la fuerza, siempre a la fuerza. A través de las tribulaciones, pero la iglesia se iba organizando, iba poniéndose a tiro según la voluntad de Dios. Iban naciendo ministerios, se iban desarrollándose las iglesias más allá de Jerusalén y cumpliéndose la profecía de Jesús. Bien, quiero empezar con la carta del apóstol Santiago. Vamos a tener que acelerar. Dice así el capítulo 1, versículo 2: Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Si uno dice pruebas, no combina con la palabra gozo, ni por las tapas. Pero lo dice, y debe ser cierto porque es palabra de Dios. Dice, tengan por sumo gozo, el mayor gozo que puedan tener. ¿Qué puede darnos el mayor gozo? Sacarnos el 15. Eso nos puede dar mucha alegría y gozo. Vamos a estar cantando alabanzas todo ese día. Pero acá dice, no es por plata la cosa. Dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Sabiendo, es algo que ya lo sabemos, ¿no? Es como obvio, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Por eso el sumo gozo, porque esa prueba no es simplemente que Dios nos quiere hacer sufrir, nos quiere picanear, nos quiere estar molestando, lo hace con un propósito. La prueba produce perseverancia, paciencia, templanza en nosotros. Nos hace fuertes, nos lleva un paso más allá. Mas tenga la paciencia o la perseverancia su obra completa. Es decir, lo dice en otras versiones un poquito más claro, dice, más que esa perseverancia o paciencia pueda terminar su obra. Mas tenga la paciencia su obra completa o pueda completar su obra para que puedan ser perfectos y cabales, completos, sin que les falte cosa alguna. ¿De qué rayos está hablando Santiago, no? Porque parece que suena todo muy lindo, pero si uno lo piensa, gozo, prueba, paciencia, perseverancia. Pero la perseverancia tiene que tener su obra completa, tiene que concluir su obra para que seamos perfectos. Primero yo me miro al espejo, o no hace falta ni mirarme al espejo, pienso en mí y de mí a ser perfecto, ahí no sé, 1.000.000 de años luz de distancia, no sé ustedes si son más perfectos que yo, pero les digo que yo estoy tan lejos de ser perfecto, ¿no? En nada, ni siquiera, y cuando me miro al espejo peor todavía, pero en lo que yo quiero ser, en lo que Dios quiere de mí, estoy muy lejos de ser perfecto. No me arregla ni un médico, ni un cirujano estético a mí, ni nada. Yo siento que no soy perfecto, pero para nada. Y ahí dice que dejemos, tratemos de que esa perseverancia que es producida por las pruebas termine su obra. Hay un propósito de Dios en las pruebas en definitiva, no de generar perseverancia, no de que suframos. Dios no tiene ese propósito. El propósito de Dios es que seamos perfectos, y vamos hacia la perfección. Dice, más tenga, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Fíjense lo que dice Efesios, acá, un cachito, en Efesios 4:13. Dice, y él mismo, dice el 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, los ministerios, ¿no? A otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los ministerios, todo lo que el Señor organizó en la iglesia es para perfeccionarnos a nosotros, los santos, los que estamos separados para Él.
Dice, a fin para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de Dios con nuestras vidas. ¿Vieron que es cierta esa palabra que tanto se dice, pero en un sentido siempre positivista? Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. ¿Es cierto? Pero me está yendo re mal. No importa, Dios te está dando esa prueba para que produzca perseverancia y paciencia, pero deja que esa prueba la termine de hacer su obra y se complete para que vayamos a ser perfeccionados, que es el propósito de Dios, a fin de edificar su iglesia, el cuerpo de Cristo. El 13 dice, hasta que todos lleguemos. Esto no termina, esto sigue, porque esto es un proceso. Por eso es que nos miramos al espejo, nos observamos y somos imperfectos, porque estamos en proceso de perfeccionamiento. ¡Qué maravilla de Dios! Miren hasta dónde. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Dice, este proceso va hasta que todos, o el pastor nomás, o algún que otro líder medio santurrón ahí. No, todos estamos llamados a lo mismo. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que lleguemos a ser un varón o una mujer perfecta a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¡Caramba, hermanos! Y nosotros nos quejamos de la prueba. Para eso Dios nos prueba. No nos prueba para ver, a ver si aguanta, a ver si aguanta. Está flojita tu fe, ¿eh? Nos prueba para que generemos perseverancia, paciencia, porque esa paciencia, cuando logra completar su obra, nos lleva un pasito más a la perfección. Todo está hecho para perfeccionarnos, para que lleguemos ¿a dónde? A la altura que tiene el Señor. Mamita querida, eso sí que está para mí lejísimo, pero allá vamos, ¿bien? Dice Filipenses 3, ahí nomás, demos vuelta a la hoja. Filipenses 3, 7, a ver el 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo o valoro todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Prefiero ese conocimiento que todas las cosas de este mundo que tenía. Mi Señor, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Allá vamos. Allá vamos. ¿Estamos en pruebas hoy? Es la oportunidad que el Señor nos está dando para perfeccionarnos, ¿eh? Y no importa lo que perdamos en la prueba, lo que perdamos en las circunstancias, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice Pablo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo en el 12, no que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Saben? Yo le digo lo mismo que Pablo. Yo no lo alcancé y estoy lejos de ser perfecto. Tal vez alguno de ustedes me supera. No importa, pero ¿saben qué? No soy perfecto, pero prosigo. Cada día me levanto. Enfrento el día que me toca vivir con las pruebas que me tocan enfrentar y con lo que sea, sabiendo que Dios está detrás y con esas pruebas genera en mí paciencia, y cuando esa paciencia termina su obra, me hace más perfecto. Dice, prosigo para ver si logro agarrar aquello para lo cual también Cristo me agarró. Quiero alcanzarlo, el objeto de mi llamado quiero alcanzar. Hermanos, dice Pablo en el 13, lo vuelve a repetir, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Somos perfectos porque ya Dios nos ve terminados, así como nos llama santos y nos llama a tantas cosas, ¿no?, que no lo vemos. Pero el día que Él venga, que va a ser pronto,
y Él sea revelado, nosotros seremos revelados con Él en su venida y nos veremos a Él y a nosotros mismos tal cual somos. Y daremos gloria a Dios por lo que hizo en nuestras vidas, ¿no? Qué bueno, y diremos, menos mal que dejé que la paciencia termine su obra aquel día. Me acuerdo allá en el año 2023, ese septiembre durísimo que tuve. Menos mal que dejé que la paciencia terminara su obra, porque mirá ahora, en su venida vamos a ver tal cual las cosas son, mirá ahora cómo eso me perfeccionó y ¡epa! Y el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bien, seguimos. Volvemos a don Jacobo, Santiago, y dice, el versículo 5, mas si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, para que se cumpla lo anterior, me refiero a que la obra, que la paciencia que es producida por las tribulaciones, termine su obra, porque vieron que dice anteriormente, pero que esa paciencia termine su obra para que sean perfectos, necesitamos sabiduría, ¿no? Y vamos a ver que la sabiduría es algo tremendamente importante, fundamental para la vida de nuestra, y cuando no tenemos sabiduría, se nota. Porque cuando hay ausencia de sabiduría o presencia de sabiduría, afecta todos los aspectos de nuestra vida. La sabiduría o ausencia de ella afecta nuestras relaciones entre nosotros, padre, hijo, esposos, trabajo, afecta nuestras emociones. La falta o la sabiduría que tenemos afecta cómo encaramos la vida cristiana y de ahí avanza muchísimas cosas. O sea que la sabiduría es fundamental para que la paciencia termine su obra en nosotros y seamos perfectos y no nos falte nada. Entonces dice, no sean faltos de cosa alguna, pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría, no dice, si a alguno de ustedes le falta comida, o si a alguno de ustedes le falta zapatilla, o si a alguno... No, habla de lo principal. Pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. La pregunta es, ¿tenemos sabiduría necesaria? ¿Somos personas, hombres y mujeres sabios? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Yo estuve preguntándomelo toda la semana. Y la verdad que si me pesaba en la balanza, no en la balanza física, ahí no estoy falto. Pero si me pesaba en la balanza de la sabiduría, estaba bajo de peso. Entonces mi semana fue toda una semana de decir, Señor, necesito sabiduría. Para que toda la vida que me toca vivir cada día, termine su obra, cumpla su propósito de llevarme hacia la perfección y no me pierda hundido en el dolor, en la grieta que producen los problemas o en la desesperación, sino que sepa y confíe y con fe pueda decir, el Señor es mi pastor y aunque ande en valle de sombra y de muerte, me lleva a la perfección, ¿no? Bien. Generalmente creemos que somos sabios. Si yo le pregunto, ¿tiene mucha sabiduría? Sí, ¿cómo que no? Yo sé un montón de cosas. Por lo menos así lo manifestamos, porque ¿cuántas decisiones tomamos sin consultar a Dios, sin tener en cuenta a Dios? Compramos, vendemos, hacemos, vamos, venimos, elegimos cosas, elegimos personas, elegimos amistades, elegimos dónde vivir, ¿no? Y después que terminamos de hacer nuestra elección, decimos, Señor, por favor, ¿me podés bendecir? Señor, yo me voy a mudar a China, ¿me podés bendecir en el viaje? Y el Señor pregunta, ¿y vos me preguntaste para irte a China? Yo te dije que vayas. Vos me preguntaste si podés, ¿estuviste en comunión conmigo?
No, Señor, pero vos tenés que bendecirme porque esto es lo que yo quiero, porque esto es lo que me gusta, porque esto tiene que ver con mis sueños, esto tiene que ver con lo que a mí me hace sentir bien. Vieron que ahora es todo sentimiento. ¿Cómo se siente hoy? Y yo me siento una jirafa. Todos digamos, el pastor es una jirafa. Todo es como me siento. Señor, esto no me hace sentir bien. No siento de tener esta prueba, Señor. No siento. Nunca lo vamos a sentir, ¿sabes? Lo hacemos por ceguera, ¿saben? No porque somos malos. No tenemos en cuenta a Dios por ceguera. Estamos estudiando Romanos y en una parte del capítulo 1 dice, y como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Me dio miedito ese versículo, porque cuántas veces no lo tenemos en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces tomamos decisiones o reaccionamos o contestamos o encaramos una situación o para resolver una situación sin tener en cuenta a Dios? Nos mandamos y después que Dios me bendiga. Dios los entregó, dice, a la mente propia, a la mente que tenemos, una mente reprobada, oscura, ¿no es cierto? ¿Saben? Es por ignorancia, porque somos impacientes. ¿Se acuerdan del caso de Sara, que Dios le había dicho que iba a tener hijos y ella no creía, no tenía fe que iba a tener hijos? Y como se tardaba la promesa de Dios, ¿qué hizo? Hizo que su marido durmiese con su esclava, porque esa era una costumbre, una creencia rara de que si la esclava paría entre las piernas de la ama, ese hijo era como que lo hubiera parido de su vientre. Pero eso no era la voluntad de Dios. Moisés, ¿se acuerdan que Dios le dijo que iba a liberar el pueblo, bla, 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 bla? Y él tenía 40 años, era un tipo joven, ahora estaba capacitado, se había instruido en toda la sabiduría de Egipto. Y él tomó el toro por las astas porque Dios estaba tardando mucho y vio que había un egipcio golpeando a un hebreo y lo mató. No sé si quiso hacerlo, pero lo mató. Y tuvo que huir y pasaron 40 años más en el desierto. Un desperdicio total de los mejores años de Moisés en el desierto, cuidando ovejas ajenas porque eran de su suegro. Ni siquiera de él. Ni siquiera como comerciante era un éxito, era un fracaso total. El tipo había estado allá arriba, ahora estaba cuidando ovejas ajenas, quien en el medio del desierto. Y cuando él recién estuvo más perfeccionado por esas tribulaciones, Dios lo llamó a su obra. Y ya habían pasado 80 años esperando, ¿no? Entonces generalmente nos desesperamos y hacemos esas cosas, ¿no? Por eso Santiago dice, nos enseña a pedir sabiduría porque nosotros no sabemos cómo llevar adelante nuestra vida. ¿Saben por qué no sabemos? Porque estamos ciegos, estamos sin tener en cuenta a Dios, estamos entregados a nuestra mente reprobada. Como decía Efesios, tienen el entendimiento entenebrecido. Y a nosotros nos pasa así, oscurecido, nublado, no vemos. Ahora, cuando nos arrimamos a la voluntad de Dios, es que nos aclara y nos da ¿qué cosa? Sabiduría a Dios. Para enfrentar la situación, para enfrentar las situaciones y los problemas familiares, laborales, económicos, del tipo que sea, persecución. Acá en este tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Cuando habla de tribulación acá no habla solamente de que no le alcanza la plata para pagar la luz. Habla de persecución. La persecución implicaba que perdían todos sus bienes, su trabajo, sus cosas y tenían que huir de sus lugares, desconectarse de su familia. No era poca cosa la tribulación. Y aún así dice, tengan por sumo gozo. Porque eso es Dios el que está detrás de todas esas cosas. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si yo digo, Señor, no sé cómo seguir. Dios no va a venir a decir, ¿vieron algunas estas mamás mandonas? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo no puede ser? ¿Vos sos un chico grande o una chica grande? ¿Cómo que no sabes? No, Dios no nos reprocha. No sabes. Qué bueno que te diste cuenta. Porque estoy esperando para darte la sabiduría. Me encanta darte la sabiduría. Me encanta porque eso significa que dejás de depender de vos y de tu sabiduría y dependés de mí. Tomá la sabiduría que necesites. Señor, me dijo, bobo, ¿qué hago? Qué bueno esa pregunta. Hace que no escuchaste, te va a decir el Señor.
Perdonalo, perdoná a tus enemigos. Regálale algo, dale un abrazo. Ah, no, Señor. Nuestra sabiduría, ¿qué? Me dijo bobo. Entonces yo le digo recontra bobo. Esa es mi sabiduría. Eso es lo que me sale. Así vemos. Y me dijo bobo, y es una prueba que el Señor me está poniendo, que puede producir paciencia o perseverancia, y esa paciencia o perseverancia cuando termina su trabajo me hace más perfecto, pero yo me pierdo la lección. Me pierdo la clase y le respondo, rebobo. Perdí. No tuve ni perseverancia, ni paciencia, ni terminó su obra, ni fui a perfecto, nada. ¿Qué demostré? Que vivo según mi mente oscurecida o mi mente reprobada, porque no tuve en cuenta a Dios. Sabiduría, Señor, por favor, para enfrentar cada situación de mi vida, cada cosa que no sé resolver, reconozcamos, porque Él no nos va a reprochar, no nos va a decir, che, pero ¿cuánto hace que sos cristiano, mijo? Y no aprendiste todavía estas cosas, están todo escrito en la palabra. No, Él nos va a recibir así, qué bueno que querés confiar en mí, te doy la sabiduría, y ahí sí nos va a dar la palabra viva. Y va a depender de nosotros si vamos o no adelante con eso, ¿no? Pero necesito sabiduría para ser esposo, para ser padre, para ser pastor. Necesito sabiduría para preparar un sermón, para predicarlo, para aconsejar. Necesito sabiduría, ¿saben? Porque yo, Edgardo Donda, ¿qué sabe? ¿Y qué puede decir a otro? Si yo sé lo que soy, si no traigo algo que viene de lo alto, ¿qué puedo ser yo, no? Así que, primera pregunta, ¿qué es la sabiduría? Tenemos que acelerar. ¿Qué es la sabiduría? No es conocimiento, para empezar. Conocimiento es saber cosas. Puede tener la mente llena de conocimiento, puede ser un científico que no tiene sabiduría. ¿Saben cuántos ateos o no creyentes hay que tienen mucho conocimiento? Pablo lo llama la sabiduría de este mundo, ¿no? La sabiduría que es según el hombre, con la mente oscurecida. Tampoco es un conjunto de habilidades. Uy, ¿cómo sabe? ¿Qué sabio que es porque tiene esas habilidades para la matemática o para esto, para habilidades físicas? O cómo sabe con la computadora. Y me asombra mucho cuando no puedo entender 3 cositas y se me traba y me da tanta bronca porque viene el técnico. 5 minutos de pi, listo, 5.000 pesos. ¡Oh! Una bronca me da, no sé qué hizo, 3 pavadas, pero bueno, estudió, el tipo tiene el conocimiento que yo no tengo, así que ¿qué va a hacer? Tengo que pagarle eso, porque si no tengo que ir a estudiar y dedicarme a eso, ¿no? Así que bueno, no es tampoco habilidades, dice que ¿saben dónde comienza la sabiduría? Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí empieza. ¿Dónde empiezo? Quiero sabiduría, Señor. El temor. ¿Y qué es el temor? El reconocimiento reverente de la soberanía de Dios en mi vida. El reconocimiento con humildad de quién es el Señor. El entendimiento de que yo soy lo que soy y Él es soberano sobre mi vida. Ahí empieza. Primer acto de un hombre sabio. Si somos orgullosos, Dios dice, bueno, te entrego a tu mente reprobada, haz lo que vos quieras, viví como quieras y seguí llorando. Un día te vas a chocar y ahí vas a clamar para que yo te pueda dar sabiduría. Pero ¿cómo empiezo para obtener esa sabiduría? Me humillo delante de Dios, le busco a Él y me humillo. Por eso dice, pídala, dice Santiago. Si alguno desea sabiduría, pídala porque Él la va a dar, Él le encanta que nos humillemos, porque donde nosotros somos débiles, entonces Él es fuerte en nosotros. Bien. Y nos da, tengo una definición acá de un diccionario bíblico, es una capacidad especial que nos da Dios, dice este diccionario, la sabiduría, por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos permite esta capacidad discernir la verdad del error. Nos permite ver las opciones, ver más opciones que las que nos presenta nuestra mente y nos permite prever los beneficios o consecuencias de un curso de acción. ¿Qué es sabiduría?
empiezo a distinguir cosas. Esto está bien y esto está mal. ¡Epa! Dios me da sabiduría y ahora distingo que esto que vengo haciendo siempre había sido que no coincide. Mire, ¿cuántas veces leí el versículo y no me di cuenta? Y ahora Dios me reveló que eso lo tengo que dejar. Y no solo eso, sino que puedo ver por la sabiduría de Dios las consecuencias de lo que yo haga. Si dejo o no dejo. Ahora, si lo sigo haciendo, ahora me voy a dar cuenta que está mal. Y cada vez va a oler más a podrido. Porque la sabiduría de Dios es luz para nosotros. Eso es. No es conocimiento bíblico, porque puedo saber la Biblia de memoria, pero cuando se me revela un versículo a mi corazón, lo hizo el Espíritu Santo. Me da esa capacidad de decir, epa, yo antes hacía... ¿Y cómo nadie me dijo nada? Y porque todos te teníamos paciencia, hermano. Hace rato. ¿Pastor no se dio cuenta? Sí, hace rato. Estamos esperando. Estamos esperando que llegue el punto en donde, clac, ¿no? Caiga la ficha o te rompa la cabeza contra la pared y diga, Señor, la sabiduría. Y el Señor te va leyendo un versículo que lo lees siempre porque está... Y ahora se produce el cambio. ¿Y ese cambio hacia dónde me lleva? Hacia la perfección. Prosigo a la meta. No es que ya lo alcancé, pero una cosa hago, voy dejando todo lo que tengo detrás y me concentro en lo que tengo adelante, porque quiero ese premio del supremo llamamiento. Quiero el premio del llamamiento, ¿no? El día en que Cristo sea manifestado. Qué lindo. Fíjense lo que dice respecto, escuchemos a Santiago, a ver qué dice de la sabiduría Santiago. Ahí nomás, si el que tiene Biblia de papel, de vuelta a la hoja, capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, entonces, si alguno levantó la mano, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver no solamente con ser buenito y quietito y callado, tiene que ver con la humildad delante de Dios y delante de los demás. Claro, porque alguno dice, el tipo es mansito, no, y por dentro es el día que le pincharon, reventó, ¿no? Mansedumbre, un tipo manso. Así que el que dice que es sabio lo muestre, pero si tienen celos amargos y contención, o sea, peleas en vuestro corazón, no se enorgullezcan o no jactéis, ni mientan contra la verdad. Es decir, no son sabios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Vieron que se puede ver, y yo les decía, cuando hay sabiduría se nota. Y cuando falta sabiduría, se nota. Si hay contienda y hay todo ese... No mientan, no hay sabiduría. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. A la pelotita. Está bien, tranquilo, Santiago. Tranquilo. Fíjense cómo es la sabiduría humana, nuestra sabiduría, nuestro criterio. Vieron que somos tan sabios y sabemos y nosotros discutimos y levantamos el dedo. Vivimos levantando y revoleando el dedo para todos lados. Esa sabiduría es terrenal, porque es de acá abajo, no pasa el techo, ¿no? Es animal porque humanamente, pero lo dice de una manera bastante fuerte, y diabólica, porque tiene que ver con lo que el diablo genera en nuestros corazones y tiene que ver con el pecado que vive en nosotros, diabólico. O sea que no es tan simple y tan barato, o sea, no es gratis vivir con sabiduría propia. Es triste, pero no se preocupe. Dejando lo que está atrás, nos extendemos hacia lo que está adelante, ¿no? Buscando esa sabiduría. Sigue diciendo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago tiene ese estilo, ¿no? Yo les había dicho, no sé si en qué momento lo dije, pero Santiago, el libro de Santiago, la carta de Santiago es conocida o agrupada como un libro sapiencial, ¿no? Así al estilo Proverbios, Eclesiastés, incluso muchos salmos son sapienciales, es decir, son aforismos, son como refranes que por ahí no están conectadas todas las cosas, son temas separados, pero son siempre tajantes y frontales, se dicen las cosas, punto. Y el carácter de Jacobo, lo conocimos también cuando estudiamos Hechos, coincide con esto, ¿no? Dice, porque dice, donde hay celos
es toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto, esa es la que quiero. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. Después es pacífica. Después es amable. Es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta quiero yo. La compro. No se compra, se pide. Ah, bueno, mejor todavía. Mejor todavía. Esta quiero yo. No toda la cosa que tengo en la cabeza que yo creo que es sabiduría. Incluso un montón de versiculerío y un montón de frases que tenemos, que venimos acarreando, los que más años tenemos dentro de la iglesia, más frases y cosas de moda que estuvieron allá en 80, 90, 2000, 2010, se nos van quedando en la cabeza como cosas. No, yo quiero la sabiduría de Dios. ¿Cómo se nota que alguien tiene sabiduría de Dios? Porque el tipo sabe cómo resolver problemas porque estudió psicología, o porque sabe cómo resolver problemas porque el tipo te canta a las 40. No. La sabiduría es pura. ¿Dónde está? Después dice, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin duda, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, estamos. Y se va la hora, así que no sé si... Pues todavía no terminé ni mi primera hoja. ¿Saben? La diferencia entre la sabiduría humana y entre la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto es que la sabiduría humana está centrada en el ser humano y en sus propios intereses. Por eso vieron que Pablo habla mucho, y no podemos verlo acá, pero habla mucho de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no la sabiduría de este siglo ni de los hombres de este siglo, que no la pueden entender, sino que hablamos sabiduría que viene de Dios, sabiduría de lo alto. Esta sabiduría de lo alto, en cambio, está centrada en algo, en una verdad. ¿Saben cuál es la verdad? Dios vino a instalar un reino en este mundo. Jesús vino a instalar el reino. El reino se instaló. Él es el rey soberano. Él pone las reglas. ¿Y nosotros somos qué? Sirvientes, llamados a también participar de este reino como siervos y como hijos de Él. Y tenemos un propósito acá en la tierra: ocuparnos de los intereses del reino de Dios. Para eso estamos acá en la tierra. Ah, yo creí que estaba para... Yo creí que era... No, estamos para ocuparnos de los intereses del reino de Dios. ¿Quién es el hombre sabio? El que se ocupa de los intereses del reino de Dios. ¿Quién tiene sabiduría terrenal, animal y diabólica? El que vive ocupándose de sus propios intereses. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Claro, entonces a esa pobre persona Dios le pone una prueba y es una agresión. ¿Qué clase de Dios es este? Pero al que se ocupa de los intereses del reino de Dios, se ocupa de algo que tiene que ver con lo eterno. La sabiduría humana, animal, terrenal y diabólica se ocupa y tiene éxito inclusive acá abajo. Pero nosotros buscamos el éxito después, cuando Él venga, ¿no? Y nosotros, ¿se acuerdan de la famosa regla que yo siempre les hablo? Ahí está el plan eterno de Dios para la humanidad. Una gran regla. Cada uno le tocó vivir. Hoy, 2023, nos toca a nosotros. Somos parte de ese reino. Hoy, no ayer, no el siglo pasado ni el siglo que viene. Hoy somos parte de ese reino. Que podamos vivir con sabiduría de Dios para que podamos cumplir su propósito. Y seamos perfeccionados. Fíjense cómo Dios lo hizo todo. Nos perfecciona, nos bendice, y cumple su propósito. ¿Qué tal? Cierra todo, por todos lados cierra el plan de Dios. Pero como nosotros vemos tan parcialmente y estamos tan oscurecidos, solo vemos nuestra felicidad y nuestra cosita según los criterios de esta sabiduría de acá, nos sentimos agredidos por Dios. La sabiduría que habla la palabra no tiene que ver con mis deseos.
La sabiduría de lo alto no tiene que ver con anhelos, ni mis sueños, ni mis emociones, ni mis ambiciones, ni mi capacidad intelectual. Está vinculada directamente al plan eterno de Dios para toda la humanidad, no para mi vida. Dios tiene un plan para tu vida, perfecto, pero ese plan está incluido en el gran plan eterno de Dios. ¿Vos no querés tener en cuenta a Dios? Correte, hay otro. No, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. Quiero dejar todo lo para atrás y extenderme, porque lo que está delante es espectacular. Y lo dice Él, ¿no? Es maravilloso. Ay, como quisiéramos, quisiera que podamos estar alineados a ese plan eterno, porque eso es vivir sabiamente. Bien, ¿qué es la sabiduría? Más o menos pudimos darnos cuenta. Es algo que viene de Dios, por eso se la pedimos a Él. Es una capacidad especial de ver, es luz. Bien, ¿dónde la obtengo? Porque ya sé lo que es. ¿Dónde la obtengo? Bueno, Santiago ya nos dice, pídansela a Dios. Él es la fuente de la sabiduría. De Él nace, nos invita a pedírsela y nos dice que Él se deleita o no tiene problema en dárnosla abundantemente. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo en nosotros y pone el querer como el hacer. ¿Y cómo hace todo eso? Porque nos ilumina, como les decía al principio, nos va trayendo esa sabiduría, esa luz y nos va revelando, haciendo cambios en nosotros y vamos más y más. Fíjense lo que dice 1 Corintios, y creo que con esto vamos a tener que terminar. Capítulo 1, 24. Acá. Pero nosotros predicamos, dice el 23, a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos o paganos, Cristo, ¿qué es Cristo? Poder de Dios. ¿Y Cristo qué es? Sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo y es poder de Dios, porque tenemos todo, Es Cristo el que viene a vivir en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Es Él el que está en nosotros. Solo tenemos que pedirla. Es lo que nos dice acá don Santiago. Pídanla, pero... Y acá vamos con la segunda hoja, pero vamos a tener que dejar por hoy. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. La ola que produce el viento y que no tiene control, el viento la lleva para cualquier lado. Así es el que duda. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor y menos sabiduría, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí termina, porque fíjense, como les decía, el siguiente versículo ya habla de otra cosa, Santiago, va poniendo como aforismo, ¿no? Bien, ¿cómo termino esto? Porque no terminó, pero lo vamos a terminar igual. Por lo menos sabemos lo importante que es la sabiduría, lo escaso que estamos de sabiduría, hermano. Diga la verdad, confiéselo. Total, no nos va a reprochar ni nos va a decir nada. No importa cuántos años tenga de conocimiento bíblico, estamos escasos de la sabiduría de lo alto. Nos manejamos todo el tiempo con sabiduría terrenal, animal y diabólica, con nuestra mentecita oscurecida. Incluso repitiendo versículos, pero estamos con nuestra mentecita oscurecida, sacando conclusiones y tomando decisiones en las cuales Dios no participó. Y después lloramos porque Dios nos las bendice. Pero, ¿saben? Pedimos perdón a Dios, le buscamos su sabiduría y Él transforma aún nuestras peores macanas, las transforma para bien. Porque nos ama. Y porque ha hecho que nosotros podamos amarle a Él. Y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún consecuencia de nuestros pecados, los usa para algo positivo,
Porque Él, ¿saben qué? Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Aunque esté en medio de la prueba, sepa esto, Dios es bueno. Dice, no dudando nada, porque vivimos dudando de su bondad, de su amor, de su misericordia. Él es bueno para con nosotros. Sea lo que sea que hayamos pasado, estemos pasando o vamos a pasar, Él es bueno y sus planes son de bien. Él quiere perfeccionarnos para el día de su venida. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu sabiduría, como la necesitamos, Señor. Queremos aprender a pedir tu sabiduría, Señor, con fe. Necesitamos, Señor, esa sabiduría de lo alto, que va más allá de lo que mi mente oscurecida pueda elaborar, más allá de mis pensamientos que provocan emociones confusas. Señor, quiero buscar de ti la sabiduría, el qué hacer, el cómo hacer, cuándo hacer, Señor. Y esa sabiduría que tiene esa descripción, que es pacífica, que es pura, que es amable, que es benigna. Queremos esa sabiduría que nos lleva por el camino de la paz, Señor. Señor, creemos que nos estás perfeccionando y queremos aprovechar, Señor, cada situación que nos toque vivir para ser perfeccionados. No queremos desperdiciarla quejándonos o haciendo como que nos estás agrediendo, acusándote de algún mal, Señor. Queremos, Señor, alinearnos en ese plan eterno y perfecto. Queremos que nuestra vida se alinee cada día. Como dice el salmista en el Salmo 90, enséñanos a contar de tal forma nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría, Señor. Enséñanos a vivir, enséñanos a administrar nuestro dinero en estos momentos difíciles, Señor. Enséñanos a ser generosos, enséñanos a levantar la vista y mirar al que tenemos al lado, Señor. Pero fundamentalmente, enséñanos el camino de la cruz, porque es allí donde encontramos la fuente de toda esta sabiduría, Señor. Es allí donde te encontramos a ti, Cristo, poder y sabiduría. Llénanos, Señor, llénanos, lo necesitamos. Seas bendito en nuestras vidas, seas santificado en nuestras vidas en esta semana, Señor, que comienza. Que nuestra vida y nuestro andar sea un altar, Señor. Y ponemos nuestras cosas en tus manos. Amén.